Hola, buenas noches compañeros, buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy el grupo número 4 va a dar la sustentación sobre el proyecto final con la metodología Design Thinking, el tema violencia escolar. A continuación, los siguientes compañeros van a exponer cada fase de esta metodología. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Nexi Holguín y me tocó el tema fase a investigar. El tema de nosotros es violencia escolar. Sabemos que la violencia es un fenómeno que históricamente se ha relacionado con condiciones sociales particulares. Explicar su etiología por características individuales de origen biológico y psicológico reduce su esencia. Tenemos que el representante de la UNICEF en Ecuador, según estudios, afecta a los niños entre 5 y 11 años. También tenemos que en la zona rural es un 42% y en la zona urbana un 36%, y que se da más frecuentemente en niños afroecuatorianos con el 52%, indígenas con el 48% y mestizas con el 34%. También se dice que el 50% fue agredido físicamente y psicológicamente. Con respecto al uso específico de golpes, es importante anotar que se registra una disminución entre el 2010 y el 2015 en la población mestiza e indígena, pero aumenta en la afrodescendiente entre el 38 al 47%. Aquí también tenemos lo que son los mapas de actores que tenemos como en la víctima, el estudiante, el docente como internos, y externo tenemos la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Distrito de Educación, y tenemos los padres de familia, y como todo, tenemos también las entrevistas tanto de interno y externo de cada uno de ellos. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. Mi nombre es Patricia Fernández y yo les voy a exponer sobre la fase 2, que es empatizar. Empatizar es identificarse con la otra persona y compartir sus sentimientos, es ponerse en los zapatos del otro. El objetivo de esta fase es conocer la historia de las personas, conocer sus experiencias, descubrir y entender sus distintos puntos de vista. ¿Cómo se construye? Introducirse en el problema para entender sus causas, observar el lenguaje corporal y las actitudes de la persona, vivir las experiencias con el usuario y el contexto del problema. Nos va a hablar Coraima de las herramientas. Muy buenas noches, soy Coraima Pluas. Voy a hablar sobre las herramientas de la empatía. El mapa de empatía fue utilizado para comprender más sus necesidades, para obtener una información más clara sobre sus sentimientos, emociones y desafíos en esta problemática como es la vida escolar. El mapa de experiencia obtuvo las experiencias positivas y negativas. Estas herramientas fueron utilizadas para los actores internos y externos. Siguiendo con la metodología, la fase 3, quien les habla es María Belén Gómez. En la fase 3, como dice, es definir o redefinir. En la fase de investigar y empatizar, tuvimos primero el reto de cómo nosotros podíamos dar con el agresor. Pero ya en esta fase, en la fase 3, nosotros ya con la investigación que tuvimos, lo que quisimos fue cómo podríamos disminuir la violencia escolar entre los estudiantes. Entonces, como dice aquí, ¿cuál es el problema? La violencia escolar es un problema muy complejo, con múltiples causas interrelacionadas, factores individuales como problemas de salud mental y conflictos familiares, y que se entrelazan con los factores socioemocionales como el acoso y la presión del grupo. Entonces, en esta fase nosotros utilizamos la aplicación de la técnica Satura y Agrupa. En esta técnica nosotros podemos hacer una pequeña síntesis de toda la investigación que se dio en la fase de investigar y empatizar, como por ejemplo llegar a unos pequeños recuadros, como fue la violencia escolar en la descomposición de la sociedad, que es importante la prevención hacia los padres de familia, que 4 de 10 estudiantes han recibido insultos y apodos, y después de eso se dio el clúster, que el clúster viene a ser como ya una herramienta más valiosa en lo que nosotros podemos organizar y analizar y poder comprender la información recopilada que hemos tenido en la fase de empatía, para poder así seguir con la fase que es definir. En esta tenemos el clúster 1, como es la consecuencia del acoso escolar, que vendría a ser la violencia escolar no solo hiere el presente, también deja cicatrices en el futuro. Este clúster 1 nosotros lo utilizamos con cada actor
point of view, que sería el punto de vista que nosotros armamos tanto para los actores internos y los externos, como por ejemplo, en la víctima, qué es lo que necesita, qué es lo que ayuda y por qué. Por ejemplo, la víctima necesita ayuda porque la violencia escolar no solo hiere en el presente, sino que también deja cicatrices en el futuro. Esto con cada uno. Y también en esta fase nosotros pudimos hacer las medidas de porcentajes, como que nosotros en la investigación que tuvimos de investigar y empatizar, tuvimos un contexto donde pudimos definir las diferentes formas de violencia escolar, según los datos estadísticos como el censo, tuvimos una encuesta realizada, tuvimos los porcentajes, tuvimos un estudio también de la OMC, de la UNICEF, de las entrevistas también que se obtuvo en esta fase. Entonces, todo esto nos sirvió para poder recopilar la información adecuada para poder así realizar todas estas técnicas y estas herramientas. A continuación, mi compañera. Buen día, compañeros. Bueno, la fase 4 es la fase de idear, la fase de generar ideas y soluciones creativas del problema. Y como ustedes vieron, siguiendo el grupo, la idea es importante cómo podríamos hacer el objetivo. Entonces, para formar el objetivo, tendríamos que ayudarnos a la pregunta, ¿cómo podríamos? ¿Sí? Y llegar a la definición. En este caso, vamos a tener un punto de vista, o sea, o point of view. En este caso, la víctima necesita de parte de su familia y los compañeros de ayuda psicológica para solucionar el problema del acoso y del bullying. En este caso, la pregunta que estaba puesta, ¿cómo podríamos? La generamos de esta manera. ¿Cómo podríamos disminuir la violencia escolar para que no deje cicatrices en el futuro? Esa es una de las preguntas que las ubicamos. La reducción de la violencia escolar y la prevención da cicatrices a largo plazo, involucran enfoques integrales que abordan tanto los factores individuales como los sistémicos. Al abordar la violencia escolar desde diversas perspectivas y proveer un entorno seguro y de apoyo, se puede trabajar para reducir el impacto a largo plazo en el bienestar emocional y en el desarrollo de los estudiantes. Es importante también tener en cuenta, ¿sí?, de que realizarnos otra pregunta. En este caso sería, ¿cómo podríamos cultivar un entorno de paz y respeto que nutra el crecimiento saludable de los niños en el entorno escolar? Entonces, de esta manera, podríamos ayudar a cultivar un entorno de paz, ¿sí?, e implementar programas educativos que promuevan valores como la empatía, la tolerancia, la responsabilidad, integrando estas lecciones en el plan de estudios, creando un ambiente donde los niños se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y sus sentimientos, fomentando la comunicación abierta y ayudando a prevenir conflictos y abordando estos problemas para que en el futuro no haya algún problema de violencia. Gracias. Continuamos con la fase número 5. Fase 5. La metodología de prototipar. ¿Cuál fue la hipótesis que se consideró para validar los prototipos? La hipótesis que se consideró para validar los prototipos fue la creación de un botón de pánico, con la función de alertar inmediatamente para las víctimas de la violencia escolar, para mejorar la seguridad y el apoyo ofrecido a las víctimas. Diseñar prototipos de baja resolución, ello implica precisar la idea y aprobar. En esto, el botón de pánico que se va a implementar en las instituciones educativas es con la finalidad de disminuir cualquier tipo de violencia física, psicológica, verbal y acoso escolar. ¿Qué tendríamos que hacer? Se colocará en sitios estratégicos donde se dé mayores índices de violencia, salones de clases, baños, áreas de juegos recreativos. Cada botón de pánico va a contar con un sistema de alarma y de una luz que será utilizada para alertar a las autoridades sobre situaciones de violencia, agresiones o emergencias que afecten a la seguridad de los estudiantes y al personal. Es fundamental que el uso del botón de pánico esté respaldado por políticas y protocolos claros. Ya, la descripción del prototipo. La técnica para utilizar es el prototipo, es el boceto. La técnica del boceto es un proceso de representación visual y esquemática de las ideas, conceptos y diseños antes de llegar a una versión más detallada o finalizada. Es una herramienta para visualizar ideas. Este es el que nos ayudará para poder hacer nuestro prototipo.
¿ya? Se decidió utilizar el boceto debido a que nos facilita y explica cómo está implementado y cómo podríamos brindar apoyo a las víctimas en situaciones de peligro. Como primer paso, se recolectaron varias ideas de cómo sería el diseño del botón. Luego se realizó un boceto de baja resolución para desarrollar la idea propuesta. Después del boceto se diseñó el prototipo final de alta resolución. ¿Cómo se puede observar? Adelante, Silvana. Ivonne Tipán. Está con la compañera Ivonne Tipán. Bueno, las preguntas que se le hicieron a los actores internos que fueron las víctimas y a los actores internos que fueron los docentes, pues entre estas tenemos, ¿cree que es importante un botón de pánico en las instituciones educativas? Justifica tu respuesta. Ellos respondieron, sí, es muy importante porque necesitamos sentirnos protegidos y seguros ante alguna situación de violencia. Entre otras preguntas le hicimos también, ¿conoce los lugares donde están ubicados los botones de pánico? Ellos respondieron, sí, están ubicados en las áreas de juegos, en las aulas de nuestra institución. En la pregunta que se les hizo a los actores internos como los docentes, pues entre ellas tenemos, ¿saben cómo funciona el botón de pánico? Ellos sí, es un tipo de botón de pánico que sirve para activar una señal de alarma rápida y notificar a las autoridades educativas y monitoreo sobre una situación crítica. Entre otras tenemos, porque se les hizo y su respuesta fue esta. ¿Qué tan eficaz crees que es el botón de pánico para acudir a una emergencia? Ellos respondieron, los docentes pues dijeron, es muy eficaz ya que nos permite acudir de manera inmediata al auxilio del posible víctima. Muy buenas noches, mi nombre es Grace Chihuango y vamos a empezar con la fase 6, lo que es la validación. Dentro de la validación tenemos entrevista número 1, lo que es actor interno de la víctima, y entrevista número 2, lo que es actor interno del docente. Dentro de ello, se procede a realizar una entrevista sobre la aplicación de botón de pánico y si tiene conocimiento de cómo se va a hacer uso respectivo de esas alarmas. Dentro de ello, para que la víctima y el docente tengan conocimiento cómo se va a utilizar y en qué sitios está ubicado. Dentro de ello, tengan conocimientos para cualquier situación que pase dentro de la unidad y que apliquen ese botón de pánico. Y dentro de ello tenemos también lo que es aplicación de la matriz feedback, donde dan opiniones los personajes que están al frente. Puede ser en links, puede ser en críticas, dudas y en mejoría. Ahí podemos ver lo que dan los comentarios sobre el botón de pánico que estamos aplicando dentro de institución, si sería en la mejoría o si nos darían las dudas o en las críticas de las personas sobre los botones que estamos nosotros realizando. Buenas noches, les saluda Mabel Arriaga. Voy a hablar un poco de las conclusiones del proyecto. Las conclusiones generales. La violencia escolar es un problema global que afecta a estudiantes de diferentes partes del mundo, independientemente de su contexto cultural, socioeconómico o geográfico. La violencia escolar puede manifestarse de diversas formas, incluyendo el acoso escolar, que puede manifestarse de diversas formas. Vamos a hablar también un poco de la empatía, fomentar la empatía con las personas afectadas por la violencia, refinar y definir claramente el problema de la violencia escolar. La ideación es generar ideas creativas y soluciones innovadoras para abordar la violencia escolar. Muchas gracias. Esta fue la participación del grupo número 4.